Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Recibiendo cada día la dosis titular de la propaganda mediatizada, con su lapidario recuento infectivo como si de muertos se tratara, me pregunté, con satírica sonrisa dibujada en la sucesión de los relatos alienantes de la cienciocracia, ¿dónde está el mayor riesgo de contagio? E imaginé las mañanas y atardeceres en el tren Sarmiento o el Urquiza, en el bondi que va desde La Ferrere a Once, la lujanera que pasa por la rotonda de San Justo mientras trasunta camino de cintura, o aquella interminable fila que se embotella en Liniers en el puente de la General Paz, por Rivadavia, que viene desde Merlo. Incluso si era el caso del subterráneo, el A, el B, el C o el D, o la cola de los jubilados para cobrar sus haberes. ¿Dónde está el mayor riesgo de contagio? Que mantiene cerradas las economías regionales, donde en las llanuras los ganaderos fueron impedidos de ir a alimentar el ganado, mientras el ministro de Salud, Ginés García, tinto en mano, estaba de fiesta, incumpliendo las normas que con la mano que sostiene la copa plasmó desde su ministerio. Caí que la pequeña sucursal de la dictadura globocapitalista y comunista es un régimen basado en la sospecha. Todos y cada uno somos sospechosos. Sospechosos de ir por ahí en nuestro andar cotidiano a contagiar un bicho que la casta dominante de la tiranía no supo o no quiso contener. Sospechosos de expresar nuestra disidencia, sospechosos de negar el relato oficial. En toda tiranía somos sospechosos. Me preguntaba si el cierre de las discos, bares, restaurantes, cines o del simple paseo por la plaza, lugares de distracción y ocio, no solo impedían despejar el pensamiento, sino participar de la socialización. Y si ello apuntaba a algo más, como inducir en tensión la psiquis, sumiéndola en un estrés galopante, distraída en la repetitiva e infinita imagen de los medios de masas y aquellos de la irrealidad virtualizada, que todo el tiempo difunden el miedo, la sospecha y la culpabilidad, y nos impide acceder a la reflexión abarcativa de un mundo cuya narración describe la orwelliana pluma verificada por las patrullas virtuales del psicocapitalismo. Y me respondí, los medios de la irrealidad virtual sentenciarían a quienes osaran juntarse en la 9 de julio, inconscientes, inmorales, indecentes, son los culpables de la transmisión del bicho. Y finalmente me pregunté, ¿y si en cada vagón del tren Sarmiento, de Moreno hasta Miserere, se montara un DJ y montara la fiesta? ¿Qué pasaría? Y no dudé. La triste y última versión de 1984 y Mundo Feliz, que transpira odio a la libertad, cerrarían el tren. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Nuestro mundo vive dentro de un régimen establecido que no es de facto,
no obedece a una sublevación en armas, sino a una estrategia de largo plazo. Desde la década de los 60 en Occidente, sectores del nacionalismo elitista, en alianza con el liberalismo, ocuparon y se preocuparon solo de sus negocios, dejando de lado la herencia cultural. Nunca lo van a reconocer. Situación aprovechada por el progresismo, vertebrando un corpus académico de falsedades que minó la comunidad y la juventud. Acabó perforando y ocupando las instituciones del Estado. Y van a más. Vienen por nuestros niños. El régimen es instituido, es perfectamente legal, electo por las masas, pero a mis ojos, auténticamente ilegítimos. Para ver el arribo de una dictadura, basta observar qué pasa con la información, oficial o distribuida por los medios privados o virtuales. En la globocracia adquieren relevancia las ONG internacionales. Ahí se hace evidente que de la propaganda se pasa al control de la información. Pero la gravedad solo la percibe quien es capaz de identificar que ese control es sistémico, técnico, planificado y medido. La posverdad es precisamente esta capacidad mediática de negar la verdad e imponer una narración apócrifa. Y ello incluye desvirtuar el pasado, obstruyendo la información y provocando confusiones derivadas de publicaciones, publicidad y propaganda, con el objetivo de obstaculizar la identificación simbólica del hombre de a pie de cualquier referencia pretérita y heredada. No es posible asombrarse de las patrullas virtuales, entidades encubiertas por décadas del psicocapitalismo establecido en nuestras cracias sin demos. Que el fracaso liberal deja en manos del progresismo capitalista. Ninguno de los dos atacan la causa del problema, solo se ocupan de los efectos. Las agencias de la verdad coexisten en un universo globocrático primermundista. Se ha extendido a nuestra América y especialmente a nuestro país. Por tanto, no existe posibilidad alguna de asombrarse que la nefasta exguerrillera Miriam Lewin cree en odio. Su Ministerio de la Verdad. Cuando no nos escandalizamos lo suficiente por el control del humor social, de las patrullas virtuales de Sabina Fredrik. El régimen tiránico es electo, es legal e instituido. ¿Cuál es la lección? No sirve el Estado, tomar el Estado, ni se puede liberar al Estado. Le preguntaron al presidente, que siempre acertaba, si el justicialismo apoyaría la liberación de la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y respondió: primero, habría que preguntarle a los rusos si quieren ser libres. Ergo, no hay nada que liberar si una comunidad acepta de buen grado su condición de esclavos. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García.
Bolivia celebra elecciones en medio a un clima de incertidumbre que tendrá una repercusión importante en la región. La globocracia primermundista mueve ficha. El Chapare, provincia boliviana, ¿se ha vuelto turística o es un bastión? 4 diputados españoles, 2 de Izquierda Unida y 2 de Podemos, partido del vicepresidente Pablo Iglesias, han cruzado el charco y entrado en calidad de turistas a Bolivia. Mientras en origen, conferencia de prensa mediante, afirmaron ser invitados por Bolivia como observadores electorales. Entre ellos el tucumano argentino y ex radical Gerardo Pisarello. El gobierno liberal progresista ibérico tiene 2 grandes preocupaciones. La primera es la incómoda investigación triangular que involucra a la Embajada de México. En enero de 2020, 6 policías españoles, encapuchados, intentaron entrar en la Embajada de México en Bolivia, con lo cual aún hay algo ahí dentro que se les olvidó. El incidente acabó con la expulsión de los diplomáticos españoles, todos. La continuidad de esta investigación depende de la victoria o no del partido de Evo. Evo Morales está siendo investigado por narcotráfico, corrupción y desde 2015 por tráfico de blancas, abuso sexual, trata y tráfico de menores, siendo certificado el nacimiento de una hija concebida con una menor de 15 años. La segunda preocupación española, alta preocupación, es la investigación de financiación ilegal del partido Podemos del vicepresidente Pablo Iglesias desde el año 2014, donde el coronel Germán Cardona del ejército boliviano denunció presenciar in situ la entrega de dinero en efectivo al hoy vicepresidente de España, quien en varias oportunidades se recreó por los paisajes de El Chapare. Y hace muy poco también fue a hacer turismo el expresidente español Rodríguez Zapatero del Partido Socialista. Lo curioso de estos viajes es que en El Chapare no entra ni la policía y el atractivo paisajista es vegetal. Son las plantaciones de coca, de donde también se investiga la financiación del progresista movimiento Cinque Stelle, hoy parte del gobierno progresista de Conte, ayer parte del gobierno de la Liga de Salvini. El progresista boliviano, Evo, vive en Buenos Aires como un pobre refugiado político con un alto plan social pagado por el gobierno de los Fernández, Cristina y Alberto. Y Argentina se ha metido así en un baile del que no se podrá salir ni limpia ni sana. Esta ayuda hospitalaria ha de tener alguna contrapartida para el gobierno. O encubre algo que no vemos o no sabemos. Las elecciones en Bolivia tienen garantía de violencia, pese a los esfuerzos de la Junta Electoral, que ha invitado a observadores de todo el mundo.
Si ganan los de Evo, buscarán la venganza en nombre de la revolución. Si gana el actual oficialismo, lo acusarán de fraude para hacer estallar las calles y no aceptar el resultado de las urnas. Ahí entran los tres peones y el alfil de Pablo Iglesias, según se rumorea en los entornos de la seguridad y la justicia boliviana. O bien van de paseo por el Chapare en calidad de turistas, o se suman al estallido. La violencia en Bolivia, sumada al factor Venezuela, los recientes sucesos en Paraguay, la efervescencia en Chile, la guerrilla colombiana, la crisis económica y el bicho de moda que nos alarma, no generan un contexto de estabilidad regional, sino que puede ser un detonante del delirio de la lucha armada. Aún hay un tercer dato llamativo. El reciente nombramiento por parte de España de su nuevo embajador en Bolivia, a 7 días de las elecciones. Arranca mal, sin poder explicar qué hacen 4 representantes del Congreso de España en Bolivia, en calidad de turistas y en vísperas a unas elecciones, del partido del gobierno denunciado por financiación ilegal y vinculado a Evo, que pagó por consultorías a una empresa vinculada al vicepresidente de España. Si estos representantes de España participan de la violencia, España pagará muy caro su prestigio, donde en calidad de viaje particular sus representantes, según consta en el Congreso de los Diputados Ibéricos, se involucran en una acción que tiene más de programa que de viaje de placer. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Sigamos indagando. Ubiquémonos a fines de 2019, un momento en que nadie puede negar que el contexto evidenciaba un ambiente adverso para las economías desarrolladas y para el sistema que permitió ese desarrollo. El posterior evento sanitario indujo a un colapso que a primera vista emerge como imprevisible y se precipita repentinamente. Ante los hechos emergenciales, creo que es importante preguntarse por el momento, es decir, justo en este momento. De acuerdo a las informaciones que desde marzo se sostienen por la masividad de los medios y las redes virtuales de irrealidad, cuyo monopolio acapara la globocracia, podemos ensayar respecto del momento algunas respuestas. La primera y a priori, la que expresa en este momento la gran multitud, parece referir como conclusión a la pura accidentalidad. Acontece sin ninguna vinculación y solo como un elemento azaroso. La segunda respuesta, algo más imbricada, es que responda a un interés político, económico o bélico. Es decir, el momento es una elección conveniente que busca un objetivo previa deliberación del medio, es decir, el cómo. Cómo, desatando un evento, avanzo hacia un objetivo de máxima con conquista de metas secundarias.
Y la tercera respuesta sobre el momento es el motivo religioso. Dios lanza una peste con el fin de advertir que la ofensa o desafío a su reinado merece ser castigada. La primera respuesta, el azar, no requiere o no posibilita en forma inmediata un análisis. Veamos la segunda respuesta. El responsable por la seguridad de los pacientes en el Centro Médico Wexner de la Universidad de Ohio, el doctor Jan Hessenhauser, afirmó el 6 de febrero de este año: nosotros difundimos por el mundo la palabra pandemia. Eso aterroriza a las personas. Es decir, se reconoce que el pronunciamiento abordado en este momento contribuye a la expansión del miedo. Segunda cita. La historia de la humanidad nos enseña que evoluciona significativamente cuando tiene miedo. Una pequeña pandemia podría desencadenar uno de esos miedos estructurantes. Sirve mejor que cualquier discurso humanitario y ecológico para hacer tomar conciencia de la necesidad de un altruismo que también justifica la dosis egoísta. En cualquier hipótesis escénica sería necesario implantar una policía mundial, stock mundiales y por lo tanto fiscalización mundial. Se llegaría así mucho más rápido de lo que permitiría la mera conveniencia económica a colocar las bases de un verdadero gobierno mundial. Este artículo, cambiar por precaución, es de otro momento, del 3 de mayo de 2009, por Jacques Attali en el periódico francés L'Express, que refiere a la crisis del H1N1 o gripe A. Para este momento es bastante revelador. Y vamos a la tercera respuesta, que es el argumento religioso. Aunque Dios prometiera no desatar un evento como el de la inundación que afectó a Noé, la corrupción sistémica y generalizada en el mundo occidental posee todos los méritos para merecer, en este momento, un auténtico castigo divino a causa del significativo desvío del bien de una humanidad que ha perdido el norte. Es decir, presentamos tres hipótesis referidas al momento, al tiempo, en que curiosamente emerge un evento que toma forma oportunista para la globocracia planetaria, con base fundamentada en la cienciocracia sanitaria que justifica un Estado policial represivo, una cracia sin demos que limita la libertad de movimiento, la libertad de reunión, la libertad de expresión y viola las garantías constitucionales en todos los puntos cardinales del mundo. Ahora nos queda por resolver cuál de las tres hipótesis es más plausible o probable. Y ya que hablamos del tiempo, para desgranar estas hipótesis, recurramos al oráculo de Delfos. Todo en su justa medida y armoniosamente. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Continuando con lo dicho ayer, analizábamos el momento,
el tiempo en que se produce el evento, en tres hipótesis. La primera refería a la accidentalidad o el azar, la segunda alude a un interés político, económico o bélico, y la tercera respuesta al motivo religioso. Analicemos la primera. Si hablamos de accidente y azar como causa, el efecto es repentino y sorpresivo, pero justifica hacerse algún interrogante pertinente. ¿Es por casualidad que la globocracia en las últimas 7 décadas acapare las decisiones mediante el control de agencias normativas internacionales no democráticas? En la era de la información, es posible que aún think tank, expertos estratégicos, inspectores de ciencias, especialistas en geopolítica, ignoren la prevención de esta hecatombe. Si la OMS afirma en los últimos 5 años esperar la gran crisis sanitaria, ¿se le escapa de control la seguridad de los experimentos y laboratorios? Ante un completo colapso del sistema económico, conduciente a la crisis más importante desde la Segunda Guerra Mundial, que produce un cataclismo de extraordinarias dimensiones, ¿se escapa a la previsión de las agencias de inteligencia de las grandes potencias, que gozan de millonarias sumas de financiación? Evaluando la accidentalidad o el azar, cito algunos antecedentes. Ustedes podrán encontrar miles de noticias oficiales y titulares que predicen de algún modo la emergencia. O como alternativa, ¿y si lo sabían y no nos protegieron? Una cronología mínima puede darnos alguna pista. El H1N1 o gripe A dio un golpe descomunal a México. Generó entonces el libro Derecho y Pandemia de la abogada Lorena Guadalupe Bonaguilar en 2009. Cito: la próxima o próximas pandemias son evitables. Esto se anuncia en el prólogo de Lourdes Mota Murguía, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Esta expresión refleja la existencia de modelos matemáticos que previamente se habían investigado por 10 años al menos. Ya en 2019, 20 años después, da lugar a la tesis de la red de amistad como modelo matemático de contención que involucra un seguimiento y control en redes virtuales de 4 millones de personas. Febrero de 2018. La primera amenaza, según la OMS, es la gripe. 7 de marzo de 2018. Simulación de una catástrofe sanitaria en el aeropuerto de Málaga, España. 2 de agosto de 2018, el proyecto CLADE-X, auspiciado por la Universidad Johns Hopkins, afirma: no estamos preparados. Un virus puede acabar con 150 millones en 18 meses. La presentadora en la simulación del evento afirma: el escenario diseñado para esta prueba es el más probable estadísticamente hablando, y en el escenario propuesto, el virus había sido creado por un grupo de terroristas. 23 de marzo de 2019. Aparece en la BBC de Londres una noticia sobre la manipulación de varios virus, bajo el título Peligrosos experimentos financiados por los Estados Unidos, en referencia a la gripe aviar
el hantavirus, que tuvo 11 muertos en Argentina, el papiloma humano y el VIH o SIDA. Allí dice Mark Lipschitz, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, es poco probable que alguien quiera usar esto como un arma, o que ocurra una explosión en un laboratorio o una falla en el sistema de ventilación que haga que el virus se libere. Lo que sí es más probable es que alguien cometa un error y quede expuesto a estos virus, lo transmita a otra persona y así comience un brote. 19 de septiembre de 2019. En la BBC declara la OMS: el espectro de una emergencia sanitaria mundial se vislumbra peligrosamente en el horizonte. El documento señala que el mundo se enfrenta a un creciente brote de enfermedades infecciosas. Entre 2011 y 2018, la OMS registró 1.483 brotes epidémicos en 172 países. El 11 de marzo, Forbes publica un informe de la OMS. La OMS aseveró que la próxima pandemia de gripe es una cuestión de cuándo, no de si se producirá. La intensidad de las noticias entre 2018 y 2019 en los medios de la irrealidad es imponente, en especial en los meses de febrero-marzo y agosto-septiembre. Sobre la hipótesis de la accidentalidad, del azar, el itinerario parece gritar que esta es la crisis más anunciada de todos los tiempos. No obstante, para la conclusión, que es toda suya, no se apresure. Aún hay más. Y recuerde, todo en su justa medida y armoniosamente. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Un poco de paciencia y volveremos sobre la cuestión del tiempo, pero hoy es un día particular. Europa parece destinada al encierro. Lo que no está claro es si además se trata de una operación de propaganda a dos bandas. Por una parte, el evento encierro obedece a la vigencia expansiva del evento sanitario utilizado como cambio de paradigma y una forma de control ante el desborde que se presiente. Y por otro, ocupar los medios de irrealidad para hacer silencio ante los documentos que se están desclasificando en los Estados Unidos y afectan a los principales socios globocráticos del psicocapitalismo financiero y sus empleados políticos, Biden, Hillary Clinton y Obama. El confinamiento de un pequeño territorio como Irlanda es un argumento. El toque de queda en París, Francia, otro que suma. Los decretos de necesidad y urgencia en Italia y la amenaza en España de continuidad de más confinamiento y toque de queda ocupan cada centímetro del espectro radioeléctrico y mediático. El uso del tapabocas se ha vuelto global y obligatorio dentro de la Unión y sugerido como norma sanitaria hasta para tener sexo en las principales lenguas europeas y las secundarias. La presión mediática es atroz por el uso del tapabocas. Y en Italia sus productores, la FCA Italy SpA,
del grupo automovilístico presidido por John Elkann acuerdan la compra con el gobierno de 27 millones de mascarillas al día, que es la mitad de su necesidad. Y además, es el principal accionista de los mass medias que martillan la narración de su uso, respaldado por la cienciocracia y 600 laboratorios. Las economías de la mayoría de los estados en la Unión están totalmente quebradas, aunque no se diga o se diga lo contrario. Sucumben de rodillas ante Bruselas, controlada por Alemania. Si en la Unión este es el estado de cosas, no me quiero imaginar en nuestra hispanidad. Se ha acelerado el fin del dinero y auguro una muerte mucho más prematura de cuanto pensaba. Se vive dentro de un estado oculto, policial o militarizado, con una población al borde de la histeria. Las negociaciones políticas al interior de los estados de la Unión, que tienen que ver con el trabajo y el respaldo a los emprendedores, prácticamente no existen, o son promesas de dudoso cumplimiento. Todo parece abandonado a los decretos. La banca solo piensa en financiar a los estados y las vacunas. Esta es la semana donde, luego de la apertura de archivos en Estados Unidos, con todo lo que hay por decir, por ver y evaluar, se precipita una situación surrealista en Europa. Lo que verdaderamente está en cuarentena es la democracia occidental y la racionalidad. Hemos pasado un oscuro umbral y estamos en un punto de no retorno, sin que nadie lo note. Se impone un auténtico cambio de paradigma donde no hay luz en que se vea o pueda reconocerse al hombre. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. La superficie de Hungría es de 93.028 kilómetros cuadrados, menos de un tercio de la provincia de Buenos Aires. Con una población de 9,8 millones de personas, se unió a la OTAN en 1999 y a la Unión Europea en 2004. Hoy nos va a servir como ejemplo para explicar cómo los organismos supranacionales de la globocracia socavan las soberanías de los estados, presionando desde los parlamentos hasta la propia justicia. Esto ampliará nuestra capacidad de observación y detectar la necesidad de repensar la adhesión y participación en muchos de los organismos internacionales abocados a arruinar nuestros países. En medio de la tragedia sanitaria, la Unión Europea no se dedicó a observar la necesidad elemental de los estados que la componen. Continuó imponiendo una agenda que tiene programada, representada por el organismo del psicocapitalismo en Bruselas. No voy a emitir un juicio de valor sobre las políticas húngaras, sino poner de manifiesto la sistemática imposición de la Unión. La idea es entender cómo funciona la presión de estas organizaciones supranacionales sobre las soberanías nacionales. El 18 de junio de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara ilegal la ley húngara votada en su Parlamento que impone obligaciones a las ONGs que se financian con fondos extranjeros.
La norma en cuestión impone en forma obligatoria que los fondos mayores a 24.000 euros deben declarar el nombre de los aportantes. Así se buscó dar transparencia a la financiación de las ONGs y evitar el blanqueo de fondos, algo que la Unión Europea no ve con buenos ojos. Daniel Egedus, analista de la German Marshall Fund, afirma que se somete así a las ONGs a una especie de denuncia pública, como a los donantes, y eso desalienta a los donantes extranjeros. Los detractores de la norma votada afirman que su sanción es una forma de atacar a Soros. El 6 de mayo, la Unión Europea criticó la declaración de Hungría contra el Convenio de Estambul, que reconoce la doctrina de género. El Parlamento húngaro lo rechazó por 115 votos contra 35 en contra y 3 abstenciones. Así, el gobierno de Hungría de Viktor Orbán nunca ratificó el convenio del Consejo de la Unión Europea. Por eso hoy prohíbe los estudios de género en el país. Y estas ratificaciones se venden dentro de la Unión como obligatorias. Así, en España se vendió como justificación del impuesto del 21% de IVA en las mascarillas, que eran obligatorias por parte de la Unión Europea, cuando la mitad de Europa el mismo impuesto lo tiene entre el 0 y el 4%. El 1 de septiembre, Hungría suspendió por 30 días y en forma unilateral el Tratado de Schengen, de libre circulación en territorio europeo, por el problema emergencial. Hungría cerró la frontera a los extranjeros e impuso test PCRs a los húngaros que venían del exterior y 14 días de cuarentena. Hungría tenía a la fecha 5.500 casos de contagio y 600 muertos. Que nadie haga una comparativa con su país, ya que corren el riesgo de ponerse a llorar. El 6 de octubre el problema es la publicidad en los medios de comunicación, donde Hungría obstaculiza el monopolio publicitario en los medios, mientras la Unión Europea se opone. Pero el informe que se emite en una comisión de la Unión Europea habla del peligro del Estado de Derecho en Hungría. En este mismo sentido y por idéntico motivo, el mismo día 6 de octubre, la Unión Europea condena una ley húngara que expulsó la universidad fundada por el presidente de la Open Society, colaborador de la globocracia. La respuesta de Hungría en boca de su ministra de Justicia, Judith Varga, fue la siguiente: todas las universidades de Hungría deben cumplir con la ley por igual, y no es posible crear una ley que ponga a la Universidad de Soros en una posición de ventaja respecto al resto de las universidades húngaras. Cuando el interés, la emoción y la subjetividad se desvanece en la distancia, en la visión gana claridad la idea, la exposición y el aprendizaje. Vayamos viendo y aprendiendo qué es lo que hay que enfrentar, pues al globo capitalismo hay que enfrentarlo o acabar como esclavos de sus factorías.